Taquiones y mazmorras. Bienvenidos a nuestro segundo programa. Prometimos volver en 2 semanas y aquí estamos, deseando continuar con más temas que nos encantan y que esperamos que sean de vuestro interés. Antes de seguir, queríamos daros las gracias por la cariñosa acogida que disteis a nuestro primer programa, el piloto, y también por los comentarios que nos habéis hecho llegar estos días a través de las redes sociales y el muro del podcast. Nos hacen mucha ilusión y son la mejor manera que tenemos de saber si vamos en la dirección correcta. También para anotar las cosas que no hemos hecho del todo bien y en las que necesitamos mejorar. Nando, por ejemplo, no nos perdonaba que no hubiéramos hablado de los Cylons y Battlestar Galactica en nuestro programa de inteligencia artificial. Volveremos sobre el tema en el de Guerra Estelar. Así que muchas gracias, en mayúsculas, de verdad. Y para quienes nos escucháis por primera vez, deciros que Taquiones y mazmorras es un podcast dedicado a la fantasía y la ciencia ficción desde el análisis y la opinión. Siempre que sea posible, intentaremos contar con alguna opinión especializada para daros la mejor información a nuestro alcance, y así aportar también nuestro granito de arena. Examinaremos las claves de la ficción y analizaremos sus historias, mitos y leyendas para entenderla mejor. Buscaremos su relación con nuestra realidad y qué influencia tienen en la sociedad. Por supuesto, haremos nuestro particular análisis. A ver, esto está que les mazmorras, pero dejamos a vuestro libre albedrío el sacar las conclusiones pertinentes. En definitiva, introduciremos algunos conceptos interesantes sobre temas conocidos para después tratarlos desde una perspectiva menos convencional, haciendo de la diversión y el afán de conocimiento nuestra bandera. Tras nuestro paso por el Valle Inquietante y el dominio de la inteligencia artificial, os invitamos a acompañarnos en una nueva aventura. En el programa de hoy nos adentramos en territorio arcano, siguiendo las pistas del siempre esquivo origen de la magia. Y es un programa que me gustaría dedicar a los amigos que me introdujeron en el mundo de la fantasía y de los juegos de rol en mi más tierna infancia. Y también, por supuesto, al grupo de primos y tíos roleros. Así que esto es para vosotros. Tras una pequeña introducción, pasaremos a mayores, entrando hasta el tuétano con la ayuda del contramaestre Darius, guardián de los grimorios y gran conocedor de la materia etérea que compartirá de nuevo con nosotros su saber y opinión. Atravesaremos el fino velo que separa la ciencia de la mancia, analizando temas tan interesantes como ¿por qué nos resulta tan fascinante lo sobrenatural? ¿Qué tienen en común un sacerdote y un mago? ¿Qué papel juegan las criaturas fantásticas y los poderes oscuros? ¿Cómo han llegado hasta nosotros? Juntos exploraremos el vasto océano de lo sobrenatural. Todos a bordo, que levamos anclas y empezamos. En 1962, en su libro Perfiles del futuro, una indagación sobre los límites de lo posible, el gran Arthur C. Clarke afirmaba con rotundidad: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esta cita se ha convertido en todo un clásico y sirve de introducción a una definición formal y amplia de la magia. Pero, ¿qué es la magia? Se define como el conocimiento y uso de lo sobrenatural, de todo aquello que produce efectos opuestos o que va más allá de lo que describen las leyes naturales conocidas. De acuerdo con esta definición, podríamos decir que su atracción reside en el asombro de los seres humanos por lo que se considera sobrenatural, la fascinación por lo inexplicable. La magia blanca o ilusionismo que podemos ver sobre los escenarios nos sorprende precisamente por eso. Nos hace sentir la ilusión de haber experimentado e incluso participado de un hecho sobrenatural. Y tanto mayor es su efecto, cuanto más incomprensible nos resulta. Cuanto más alejado esté lo que creemos haber visto de cómo creemos que funciona el mundo según las leyes naturales. En sus comienzos, la magia era, en esencia, el intento de explicar lo desconocido, y además, alterarlo a nuestro provecho para que lloviera, las cacerías fuesen mejores, las cosechas más productivas, y es así que damos respuesta al para qué de la magia. De aquel intento surgieron 2 tipos básicos de magia. Por una parte, la vinculada a la religión, a los dioses y espíritus, y por otro lado, la magia asociada al estudio de fuerzas y energías más allá de la ciencia. La magia religiosa, o de entes poderosos, es aquella en la que se interpela a dioses, espíritus y otros seres con voluntad propia, para obtener su favor o evitar su castigo mediante la sumisión.
Practicantes clásicos de esta magia serían los chamanes, brujas, druidas y sacerdotes que consagraban su vida al servicio del ser al que rendían culto. La evolución de esta magia de lo espiritual conformó las religiones antiguas, siendo también germen de las que hoy perduran. La magia de aquellas fuerzas y energías estuvo muy unida al nacimiento de la ciencia tal y como la conocemos hoy. Sería por contraposición al conocimiento basado en la experimentación científica que su gemela dogmática, la magia, quedara paulatinamente silenciada y contenida en lo que posteriormente se ha llamado ciencias o artes ocultas. Esta diferenciación llevaría a los estudiosos a separar la química de la alquimia o la astronomía de la astrología, quizás los ejemplos más notables de estas ramas del saber. Sin embargo, a pesar del triunfo del método científico sobre otras metodologías para la obtención del conocimiento, las variantes míticas de la ciencia pervivieron como presuntas fuentes de saber mágico e incluso filosófico, adaptándose a los nuevos tiempos y formas de comunicación. Tanto es así que podríamos decir que no hay periódico que no dedique una sección diaria al horóscopo. De igual manera, no son pocas las cadenas de televisión que emiten espacios reservados a presuntos videntes en la madrugada. En cambio, son mucho menos frecuentes las noticias de astronomía en los mismos diarios. Y es rara la cadena de televisión que cuenta con un programa de divulgación científica con solera. No puede haber luz sin sombras, y el ser humano, animal dual, gusta de ambas. Tras esta introducción pasaremos a nuestra siguiente sección, donde revisaremos algunas de las grandes obras de ficción en las que la magia juega un papel fundamental, descifrando cómo funciona y dónde reside en ellas el origen de la magia. Hasta el tuétano. Muy buenas, Darío. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, Irra. Pues con ganas de empezar nuestra charla de hoy. Perfecto. Pues mira, no nos detenemos más. Abrimos nuestro debate de hoy con uno de los clásicos más influyentes y universales de la literatura fantástica, Drácula. ¿Cuál es el origen de lo sobrenatural en la obra maestra de Bram Stoker, Darío? Hombre, pues vendría a ser el primer tipo de los que has comentado. Es magia religiosa y de entes poderosos. La novela no lo dice explícitamente, pero la versión y daño que provocan en Drácula los iconos cristianos así lo sugieren en el caso de la magia que se usa contra él. Y bueno, hasta cierto punto se da también una confrontación, ¿no?, entre sacerdotes de un dios y sus guerreros ungidos contra esa criatura que tiene su propia magia, ¿no? Así es, Drácula sería el ente poderoso mágico y el sacerdote del que tendríamos a hablar sería el doctor Abraham Van Helsing, que resulta que está inspirado en un personaje real, un médico neerlandés de la emperatriz María Teresa de Austria. Sí, este señor que se llamaba Gerard van Swieten era, como mencionas, el médico de esa persona y debió ser, pues, alguien muy notable en su campo. También realizó unos trabajos más diplomáticos o de representación de la archiduquesa María Teresa que están relacionados con nuestra historia. Y bueno, pues ¿cómo ha acabado un médico real del siglo XVIII relacionado con vampiros? Porque parece bastante sórdido, ¿no?, que el médico personal de la emperatriz del Sacro Imperio pues se mezcle con estas cosas. ¿Se trataba de una cuestión de estado? Bueno, Van Swieten era una persona de la máxima confianza en María Teresa y era conocido por tener una mente brillante. Pues María Teresa le envió a Moravia para investigar la presunta existencia de vampiros. Nos parece mentira hoy en día, pero en algunas zonas del imperio se había puesto de moda profanar tumbas para quemar los cadáveres, cortarles la cabeza, atravesarles el corazón con una estaca para así evitar su aparición. O sea, alucina. Bueno, Van Swieten estudió con rigor la posibilidad de su existencia y concluyó que todo era pura superstición. Fenómenos como los fuegos fatuos producidos por los cadáveres en descomposición o la ausencia de descomposición ante la falta de oxígeno podían parecer magia o algo sobrenatural para la gente sencilla y supersticiosa de aquellas remotas aldeas del imperio, pero para alguien que entienda las leyes naturales que las producen no lo es. En el fondo es muy parecido a lo de la cita de Clark con la que abrías el programa, pero bueno, creo que me estoy enrollando demasiado con el médico. Es normal, es que el tema del vampirismo y sus tradiciones es apasionante. De hecho, podríamos pasarnos el podcast entero hablando del origen del mito, de las raíces hundidas con la profundidad que tienen en el folclore rumano. Y bueno, mira, incluso de criaturas como los Strigoi o los Solomonari, que un día de estos. En sí mismo, como decía, da para otro podcast completísimo. Como saben nuestros oyentes, pues ha tenido una gran influencia en el cine y la literatura y es sin duda muy interesante. Bueno, pues nos lo tendremos que apuntar para otro día y verlo un poco más a fondo. Estupendo, más cosas de las que hablar. Hecho. Pero volvamos al tema de la magia. Seguro que encontramos otros ejemplos de literatura fantástica tradicional ambientadas en el mundo real, ¿no?
Sin duda, hay multitud de ejemplos de literatura fantástica tradicional con magia basada en entes poderosos y sus mitos, como los referentes a los hombres lobo y todo el rico abanico de criaturas medio humanas, medio animal. Y las tenemos aún más extrañas y exóticas, ¿no? Como las momias, que merecerían casi un podcast propio, las hadas... Vale, espera, voy tomando nota que esto es un no parar. Sí. Al final tenemos trabajo para mucho tiempo. Volviendo al tema, ¿cuál es el origen de estas historias mágicas? A ver. Bueno, dioses y criaturas fantásticas han convivido en los sistemas de creencias y en la tradición oral y escrita desde muy antiguo. Los mitos griegos, por ejemplo, que todos conocemos por muchas películas, series, libros, recogían los relatos de héroes que eran o favorecidos o perjudicados por algún poder divino, incluyendo seres mágicos en el relato como el Pegaso, el Cíclope, la Gorgona, las sirenas. Otro tanto hacen las sagas nórdicas, ¿no? Con los trolls, los elfos y otras criaturas, por poner un ejemplo cercano. Todas las culturas en el fondo tienen este tipo de criaturas y mitos. Bueno, que lo digas, a mí, así a bote pronto, me viene a la cabeza Beowulf y el Grendel, que era una especie de troll, ¿no? Sí, eso era un troll. Y en ocasiones las leyendas perduraban pues, a través de un reflejo distorsionado de animales extintos. A mí me viene a la cabeza el Asmotherium, que era una especie de rinoceronte prehistórico y terminó por evolucionar a ese unicornio grácil de las leyendas medievales. Sí, claro, imagino que la gente intentaría explicar los animales que les contaban otros que había visto, pues con cosas que entienden, ¿no? De hecho, ahora que mencionas esto, me acaba de venir a la cabeza la obra de Juan Eslava, En busca del unicornio, que ganó un premio Planeta y todo, ¿eh? En la novela, que está ambientada en el siglo XV, unas partidas de caballeros son enviados por el rey a buscar el cuerno de unicornio para resolver sus problemillas de impotencia, ¿no? Claro, necesitaba el hombre un heredero para que no le hicieran una beltraneja o algo de eso, ¿no? Y bueno, en fin. Los sabios de la corte afirmaban que para darle caza debía llevar a una doncella, que amansaría a la bestia con su virginidad. Pues imagínate la que se pudo liar por el camino en ese tiempo, con unos caballeros atravesando África con una doncella virginal en aquella época. Bueno, es buenísima. Yo la leí hace años y es una novela súper divertida. Sí, es muy divertida, la verdad. Y también está el cómo interpretamos las cosas, porque siempre hay que mirar la historia con los ojos de la época. Una revisión de estos mitos y leyendas, pues con la información que tenemos hoy en día y la perspectiva, nos llevaría a plantearnos todo desde un punto de vista muy diferente. Claro, totalmente. Sería imposible que entendiéramos el mundo y la manera de reaccionar de las gentes de otra época si no tenemos en cuenta todos los condicionantes que nos separan, cuál era el contexto de su tiempo. Claro, que simplemente hablando de lo que en un momento determinado se puede interpretar como magia o tecnología, no hay más que pensar, pues es la película de Stargate. Pues sí, la verdad, es muy buen ejemplo, ¿no? Es lo mismo que explicaba la frase de Clark con la que empezábamos el programa, que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, pues en la película, un grupo de marines en la Tierra se ha encontrado una especie de portal circular, lo hacen funcionar, y a través de ese portal viaja a una región desértica en otro planeta donde la población vive sometida a unos poderosos seres que son clavaditos a los dioses egipcios que todos conocemos. Bueno, eso para la población local, claro. Los marines enseguida se dan cuenta que no son más que extraterrestres que lo dominan con la fuerza de su tecnología. Y se ve ahí el conflicto entre las personas que son capaces de darse cuenta al menos que eso es una tecnología, aunque no sepan cómo funciona, y para los que es indistinguible de la magia y la interpretan como tal. Bueno, un auténtico bombazo que os recomendamos desde aquí, si aún no lo habéis visto, y que además se convirtió en una franquicia que vivió más de 20 años. Pues sí, la verdad, ¿eh? Luego hicieron una serie de televisión, o incluso 2, también hubo muchas secuelas, pero bueno, esas ya eran las típicas que salían en los videoclubs. Sí, bueno, mira, Stargate SG-1, así se llamaba. Lo que tenía como reclamo, principalmente para los que somos de esa generación, pues era el papel del... no sé si era capitán, coronel. Lo interpretaba Richard Dean Anderson, que para los que veíamos la serie de MacGyver, o MacGyver, si nos escucháis desde fuera de España, pues era una serie de culto en los 80. Personaje súper carismático y, bueno, pues no sé, la verdad es que a mí sí que me gustó la serie. Hombre, ya me lo pintas así, me gustaría saber lo que es capaz de hacer MacGyver con esa tecnología alienígena, ¿no? Yo creo que hacía con un clip y un soldador y 4 cables. A mí la serie no me llamó mucho la atención, la verdad, pero es verdad que tiene mucho público y es un lore que gusta a mucha gente. Sí, bueno, pero vamos a corregir un poco el rumbo porque igual nos estamos desviando. La producción de obras de fantasía que incluyen seres mágicos es muy diversa y normalmente beben del contexto de su época. Esto lo podemos ver con diferencia en 2 obras que son muy representativas del género de esa época, de finales de los 80, Dentro del laberinto y Hellblazer.
Pues sí, la verdad es que son muy buenos ejemplos para tratar el tema. Dentro del laberinto, que tiene ese David Bowie magistral, que encarna a la perfección el personaje de Jareth, el rey de los goblins, y luego Hellblazer, que en fin, es uno de mis cómics favoritos, pero vamos. Empieza tú hablando de la película. ¿Qué nos cuentas de la película y de su protagonista? Dentro del laberinto, ya lo decíamos, es otra peli de culto de los 80. Y nos podemos encontrar a una jovencísima Jennifer Connelly, adolescente, vaya, a la que básicamente los padres le cuelgan el mochuelo de tener que cuidar de su hermano. Y es el típico niño pequeño que no deja de llorar. Total, que ya está, pues, enfadada con sus padres, muy poco cómoda, por decirlo de alguna manera, y está tan cansada de su hermano que al final, pues, termina deseando que el rey de los goblins se lo lleve, ¿no? Y bueno, pues como decías, el rey lo interpreta David Bowie, que está deslumbrante. No tiene la cara verde, porque en ese tiempo se llevaba más el pelo cardado, pero está inmenso en su personaje. Sí, la verdad, David Bowie disfrutaba mucho con este tipo de papeles tan extraños, incluso mágicos, y en la película se le ve en su salsa, el papel le queda como un guante. Totalmente. Y bueno, ¿qué podemos decir de la magia de esta película, Darío? Bueno, en esta película también aparecen entes mágicos, entes poderosos, como hadas y otras criaturas fantásticas, pero toda la magia procede de Jareth, que es quien todo lo controla. Aparecen también, lógicamente, los goblins, ¿no? Que son los seres mágicos que siempre son tratados con mucha guasa y desparpajo. Claro, a ver, los goblins. A ver, el estándar de enemigo machacable verde de multitud de juegos de la época. Para cualquiera que haya jugado al Warhammer Fantasy, sin duda es uno de los ejércitos más cómicos, vamos, lo más divertido que te podías echar a la cara. Jugar con el ejército de orcos y goblins. Pues sí, la verdad es que los pobres goblins eran la carne de cañón, pero en los dos sentidos, ¿eh? Igual estaban para comerse la bala que para ser la bala. Sí, desde luego. Y bueno, para los amantes de la peli, comentar que contó con el respaldo y la producción ejecutiva nada más y nada menos que de George Lucas, que no quiso ser entrevistado durante la promoción para no robarle protagonismo a un gran amigo suyo, Jim Henson. Hombre, mira, pues eso no lo sabía. Tampoco me extraña porque sé que había muy buenas relaciones entre los estudios de George Lucas y Jim Henson, que han colaborado en muchas cosas. Y bueno, ¿qué decir de Jim Henson? Jim Henson es que es el gran maestro de los títeres. Hizo cosas increíbles como Cristal Oscuro, por ejemplo, ¿no? Que es una de esas pelis tan buenas para los niños de aquella época. De esas que te meten un punto de miedo, pero que están llenas de humor y de muchas aventuras. Pero si te soy sincero, a mí la película siempre se me hizo un poco pesada, pese a lo que me fascinaba cómo estaba hecha y en el fondo es entretenida. Pero me parece mucho más redonda y recomiendo sobre todo que veáis la serie de Cristal Oscuro a la Era de la Resistencia. Menuda maravilla. Sí, confío, vamos, plenamente contigo. Normalmente uno creería que tiene un público objetivo infantil, muy claro, ¿no? Y sin embargo los temas que se tratan en la serie son bastante profundos y la temática para mí es adulta. Es más, tiene momentos bastante durillos. Pues así es. Es una historia de fantasía pues, con marionetas. Pero también es verdad que las marionetas favorecen el poder sacar temas que normalmente, sacándolas con actores reales o personas, se pueden volver más duros, ¿no? La marioneta es una representación de un personaje que realmente puede decir lo que quiera, no lo estás poniendo en boca de un personaje. Pero bueno, me depío. El caso es que sí, aunque no lo parezca, muchos de los temas están orientados a un público adulto. Lo podéis ver con niños, pero lo vais a disfrutar mucho también. Sí, bueno, yo voy a decirlo, es una serie súper recomendable y la verdad es que tengo mis dudas de si esto es hacer publicidad o no, pero pienso que es importante que los oyentes sepan que la pueden encontrar en Netflix. Hombre, pues yo veo bien reconocer el trabajo que ha hecho Netflix. Es una producción íntegra suya y es algo totalmente digno de agradecimiento. Aunque tristemente hayan cancelado la serie, la primera temporada es una maravilla y su argumento es autoconclusivo. Lo podéis ver perfectamente y disfrutarlo muchísimo. Sí, es una pena que no hayan continuado explorándola más, pero bueno. Volviendo hacia la magia, que, a ver, Cristal Oscuro también hay magia, ¿no? Efectivamente, es una película muy mágica. Todo gira en torno al cristal de la verdad, que es ese cristal oscuro al que hace referencia el nombre, que es de quien emana la energía que impregna el mundo. El cristal tiene voluntad en sí mismo, es un ente poderoso, como una especie de dios, una especie de dios del planeta, y es un planeta en el que vive una raza inteligente, que son los nativos Gelfling, y están sometidos a los Skeksis, que son una raza alienígena que debido a su alta tecnología y a la longevidad que tienen, se han acabado convirtiendo en la especie gobernante. Bueno, la cosa es que los Skeksis extraen poder del cristal a través de su tecnología y lo utilizan en su provecho para ellos como si fuera una fuente más de energía, mientras que para los Gelflings el cristal es un objeto mágico. Y ahí volvemos a la máxima de Clark, que la magia de los Gelfling es la ciencia de los Skeksis. Sí, bueno, ya veréis los... Mira, el chiste es fácil. Veréis que buitres son los Skeksis.
definitivamente una serie muy recomendable. Muy buitres. Sí, de todo. Yo la vi el año pasado, cuando estábamos ya con esta película que vimos hoy en día, y fue todo un descubrimiento. No estaba en lo que teníamos pensado comentar, pero es sensacional, pedazo de serie. Bueno, sigue siendo un ejemplo estupendo de fantasía y magia, así que me parece maravilloso que lo hayamos comentado. Venga, va, pues vamos con lo que teníamos aquí planteado. A ver, vamos a comentar el cómic de Hellblazer. Estupendo, vamos allá. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la magia y el origen de este cómic, Darío? Bueno, en Hellblazer la magia parece una evolución de lo que comentamos sobre Drácula. Es una magia basada principalmente en los demonios y otros entes poderosos y con un trasfondo religioso de fondo. La obra es extensa y su protagonista John Constantine se recorre medio mundo encontrándose con magos de otras creencias, aunque Constantine, en esencia, es cristiano, pero el resto de magos que conocen están sujetos a mitos de distintas zonas del mundo. Todos es como si convivieran entre sí. Ajá. El personaje principal, John Constantine, y su magia, como hemos dicho, proviene principalmente de demonios. Las invocaciones para obtener el poder son la piedra angular de todo el sistema de magia que realizan los humanos en estos cómics. Vale. Por poner un ejemplo, en un arco argumental clave para la historia, John visita Newcastle con su grupo de punk, porque tiene un grupo de punk. De hecho, bueno, es clavado a Sting. Es el modelo que se usó para diseñarle y para dibujarle y se ve en cada cómic. Bueno, pues el caso es que ahí en Newcastle se encuentra con Astra, que es una niña maltratada, cuyo dolor y frustración ha acabado destilando una especie de energía mala que ha provocado la aparición de un monstruo que básicamente se ha cargado a todos los adultos que estuvieron abusando de ella y a los que pillaban cerca. Bueno, John, con el mal rollo en el cuerpo, pero con las ganas de intentar usar las magias y cosas que ha aprendido, pues convoca a su grupo y hacen una invocación y llaman al demonio Nergal. Que este demonio, dentro de esa mitología y dentro incluso de la mitología cristiana, es un demonio que vendría a ser un poco como la policía interna dentro de los demonios, ¿vale? Para el que se pasa de listo, el que tal. Y pretenden, mediante su magia, obligarle a Nergal a eliminar el monstruo. Bueno, Nergal elimina al monstruo, pero a cambio se lleva el alma de la niña y comienza a atormentar a los participantes en el rito. La mitad o se suicidan o acaban en un psiquiátrico, como el propio Constantine. Vaya tela, pues un poco fuerte el tema, ¿no? Sí, este sí que no es para niños. Las historias de Hellblazer son todas muy oscuras. El guionista Jimmy Delano le imprimiría además mucha fuerza a la atmósfera ocultista del cómic. Originalmente, Constantine era un personaje clave creado para transformar la saga de Swamp Thing por Alan Moore en un intento de rescatarla. Moore logró convertir una historia de monstruos mutantes de serie B, que es lo que era el cómic de La Cosa del Pantano al principio, en una obra de culto llena de misticismo y que merece la pena leerse. El personaje gustó tanto al público y a su alrededor había una aurea tan enigmática que la gente de DC decidió que había que darle una oportunidad con su propia serie, y fue un éxito. Muy interesante, y supongo que además tendrá un carácter muy marcado, aparte de que los autores normalmente representan en sus obras la cultura popular de la época, ¿no? Pues sí, totalmente. En el caso de Hellblazer, la historia comienza con un John Constantine de 30 y pocos años durante la primera etapa del gobierno de Margaret Thatcher, que había una depresión económica tremenda y mucha agitación social, y todo eso se respira en los cómics cada vez que él va por su patria. Luego se suma la amenaza de una aniquilación nuclear por la Guerra Fría, que hizo que se creara como una especie de contexto preapocalíptico, ¿no? Un mundo corrupto y muy decadente que estaba llegando a su final y en el que los poderes oscuros jugaban su papel en la historia. Y bueno, pues John Constantine se los va encontrando por un sitio y por otro. Hay que decir que también fue llevado al cine en una película que para mí solo ayuda a formarse una idea equivocada del personaje y de la profundidad de su lore. Pero bueno, si la queréis ver, está protagonizada por Keanu Reeves, que no se parece en nada a Sting, primer encontronazo, pero bueno, como Keanu me cae muy bien, me parece estupendo. Lo mismo otros no habrían querido hacer ese papel. Bueno, lo cierto es que el tema de la magia en nuestro mundo real tiene muy buenos ejemplos entre los cómics. Mi favorito entre ellos es Prometea, de Alan Moore. Pero existen muchos otros ejemplos, como Zatanna, Madame Xanadu o el famoso Doctor Extraño. Hay muchísimo. También es común en las obras de fantasía crear mundos nuevos, con lo que llamaríamos una cosmogonía propia, de dioses y criaturas mágicas. Es decir, cómo está hecho el mundo, cómo lo gestionan. Con frecuencia los personajes humanos de estas obras conocen la magia, pero también a menudo la temen. Y, bueno, pues qué decir, poco de estos mundos han tenido la trascendencia, la influencia y repercusión que el que crearía a Tolkien. Como no hablar del Señor de los Anillos, Darío. Y que lo digas, tío. Lo de Tolkien es exagerado. A mí confieso que su lectura siempre se me ha hecho un poco pesada y llegaba al punto de que me saltaba las canciones esas que las veía, porque de verdad, en serio, cuando leís una de estas canciones, ¿qué música suena en vuestra cabeza? No, yo no consigo encajarla. Pero bueno, aún así
me fascinó. Además era el clásico que había que leerse si te gustaba lo fantástico. Pero bueno, a ti, contigo llegó la cosa más, ¿no? Porque incluso te diste el Silmarillón. Pues sí, a mí la verdad que me enganchó bastante. Y tengo que reconocer también que la prosa descriptiva de Tolkien, pues podía ser un poquito densa a veces. Sobre todo si la comparamos con la narrativa fantástica actual o incluso la de otros autores de su tiempo. Supongo que son cosas de académico. Sí, bueno, yo creo que a la época tanto no se debía, ¿no? Porque también abundaba la ciencia ficción y fantasía en las publicaciones pulp, ¿no? Lo que es el pulp fiction de la película de Tarantino, que es con lo que se crió y por lo que hace esas películas tan maravillosas. Y autores como Lovecraft, precisamente, se dice Lovecraft, no sé, yo que como lo vengo diciendo desde niño cuando no sabía inglés. Tú como tú quieras, Darío. Ahora tampoco sé. Pues eso, autores como Lovecraft no se prodigaban en descripciones precisamente. Bueno, volvemos al lío. ¿Qué nos cuentas tú de la obra de Tolkien en relación con la magia? Vale, pues aquí lo primero quizás sería partir un poco del propio Tolkien. Era un ferviente cristiano católico y lo que hizo fue pues crear un cuento de hadas con componentes épicos a los que sumó los mitos cristianos, creando una historia que tenía muchos matices y que se fue haciendo progresivamente más oscura desde sus orígenes infantiles. Lo veis claramente en el del Hobbit, yo creo que sí, ¿no? Posteriormente ya en el Señor de los Anillos, que empieza ya a coger un poquito más de oscuridad del asunto. Y bueno, pues finalmente tendríamos el Silmarillion, que no deja de ser un compendio de relatos que tomó forma pues ya como obra póstuma. Bueno, entonces estamos hablando de que la magia sería una magia tipo religiosa, ¿no? Con dioses y demonios como su origen. Pues así es, esto se cuenta en el Silmarillion, y ahí pues la cosmogonía, digamos que tiene un dios creador original, Eru Ilúvatar, que crea una serie de espíritus llamados Ainur. Les enseña la música y pide que toquen una melodía coral para la creación del universo, la vida. Qué bonito, bueno, ¿no? Una canción de la creación. Sí, la verdad es que es un concepto súper original, que yo por lo menos no había conocido antes hasta que me leí esta obra, no sé. Quizás parte del genio de Tolkien, ¿no? El crear cosas nuevas. Bueno, pues el tema es que uno de estos Ainur, que, bueno, le llaman Melkor, se corrompe al tocar la melodía de forma disonante, ¿no? Digamos que suena como por encima de los demás. Y el propio Ilúvatar, pues, hace como varios temas, para probarlo varias veces, para ver cómo se coordinan, ¿no? Que la melodía suene perfecta porque todos estén sincronizados. Pero Melkor, pues, quiere ser reconocido como el primero entre los Ainur y termina, pues, incluso queriendo ser el señor del mundo. Así que, digamos que en esta disonancia de la armonía de la melodía, pues empieza el mal. Tanto es así que termina por convertirse en el primer señor oscuro. Y bueno, pues yo creo que si pensamos un poco en las creencias de Tolkien, podemos ver un paralelismo claro entre la tradición cristiana con Lucifer y este Melkor, que será el primer señor oscuro. Sauron asciende más adelante. Pues sí, la verdad es que es muy parecido a la mitología cristiana, ¿no? Porque Lucifer, cuando se revela realmente, es cuando Dios le da el libre albedrío al hombre, ¿no? Siendo una especie en teoría inferior y él quiere ser el primero y la lía pardísima, ¿no? Bueno, pues seguimos con Tolkien. A ver, entonces, con lo que me has dicho, Sauron también es un ser de esos poderosos como Melkor, es un Ainur también. Y Gandalf, pues me imagino que también será otro, ¿no? Pues sí, estás totalmente lo cierto. De hecho, vuelve a tener que ver con la representación cristiana del cielo, con un dios así, en fin, voy a decirlo bien, rodeado de ángeles, arcángeles, todos los poderes celestiales. Y vaya, pues entre los Ainur, estos espíritus que crea Ilúvatar, también existe una jerarquía. Y tenemos dos nombres diferenciados muy marcados, que serían los Valar, que son los Ainur dominantes, y luego pues otras entidades que están subordinados a ellas, los Maiar. Sí, bueno, vendría a ser un poco como los arcángeles y los ángeles, ¿no? Algo así. Digamos que todos son entidades espirituales, pero algunos pueden adoptar forma física si cumplen un propósito. Bueno, pues en este orden secundario de los Maiar aparecen las figuras de los magos, que lo llaman, para los que os hayáis leído los libros, los llaman Istari. Y entre estos pues están Gandalf, Saruman y Radagast. Pero también está el poder oscuro de Sauron, porque no es malo de origen, pero lo corrompe Melkor con esta disonancia que crea, ¿no? Va creando el mal y corrompe algunas de estas entidades. Entonces, entre ese orden también encontraríamos a Sauron, a los Balrogs o a la antepasada de Ella la Araña, si recordáis el libro de las dos torres o la película del Retorno del Rey. Ella la Araña es un espíritu de ese estilo. No sé, la verdad es que no me dio la impresión, Bueno, a ver, esto sí. Mira, Tolkien también tiene sus conflictos de canon, aunque no lo parezca. Ella la Araña desciende de una de esas entidades, bueno, se piensa, porque es la manera de justificarlo, que en los primeros libros, o en ese libro que os comentaba, se llama Ungoliant.
y piensan, se dice, en los foros así, un poquito metidos en harina, que podría ser uno de estos Maiar de los que hablaba antes. Vale, entonces, tengo más preguntas. Vale. Los elfos también usan la magia, ¿no? O sea, hay grandes magos como Galadriel o incluso Elrond, que solo es medio elfo, ni siquiera es elfo del todo. ¿Esa magia la obtienen de esos seres poderosos, como hacían los magos que veíamos en Hellblazer, que la obtenían de demonios o de otras criaturas, o es una magia suya? Vale, vamos con esto. Todo parte del dios original, el creador, Ilúvatar. Y los elfos, pues mira, lo voy a explicar. Vamos con esto. Son los hijos de Ilúvatar. En la creación de Ilúvatar surgen 3 razas. Los primeros nacidos, que serían los elfos, que son prácticamente inmortales y tienen el don de la magia. Luego vendrían los hombres, que tienen unas vidas, pues como las nuestras, breves, pero no tienen habilidades mágicas. Bueno, no tienen habilidades mágicas, pero sí tienen acceso a la magia de alguna manera, ¿no? Porque pueden utilizar armas mágicas, ¿no? Como Dardo, que es el arma de Frodo y que fue antes de Bilbo, o el anillo único, ¿no? Realmente lo puede usar cualquiera para obtener poder y es un poco de lo que va el libro. Bueno, sí, es verdad. A lo mejor aquí no lo he terminado de explicar bien. Estaba un poco ahí enumerando. Sí, los hombres pueden utilizar las armas y objetos mágicos, como los hobbits, que están emparentados con la raza de los hombres y por eso comparten también una vida pues más breve que otras razas y la incapacidad de hacer magia. Pero pueden usar estos objetos mágicos, como decías, Dardo, el anillo único. Digamos que la excepción serían los hombres de Númenor, que en origen pues tienen una mezcla de sangre con los elfos y esto hace que sí pueden utilizar un uso menor de la magia. Ah, bueno, eso sí me acuerdo yo de cuando jugamos al juego de rol, que si cogías un numenoreano de estos, tenías algo de talento mágico. Pero vamos, o sea, tal como me lo cuentas así, una cosa que no había pensado, pero que me está empezando a cuajar, es que esto en el fondo es como un poco racista, ¿no? O sea, y no me refiero en el concepto racista como que hay razas diferentes, sino en el concepto supremacista, ¿no? Que parece haber algunas superiores por naturaleza o por nacimiento a otras. A ver, yo no diría tanto. Sí es cierto que Tolkien establece diferencias, pero verás, ha sido tan analizada esta obra que desde el punto de vista sociológico se tiene que recordar que Tolkien era muy consciente de cómo vivían otras personas de distintas razas en otros dominios del Imperio Británico. Esto lo trata, de hecho, en una carta que se conoce, una correspondencia que tiene con con su hijo. Y además, por otra parte, si te fijas, en toda su obra siempre aboga por la alianza entre pueblos de las distintas razas de los libros. Eso sí que es verdad que hay muchos matices y enemistades por resolver entre algunas razas, pues como los elfos y los enanos, claramente. Bueno, en este caso yo creo que también entre los propios enanos, ¿no? O sea, los enanos son de esos que guardan en el libro de agravios anotado el día que no les devolviste el saludo en el mercado hace 5 años, ¿sabes? Sí. Así bueno. Se las gastan. Estás totalmente de acuerdo. De hecho, probablemente es la raza con mayor capacidad para el rencor. Ahí con los elfos, pero yo diría que los enanos mucho más. Y bueno, pues mira, siguiendo con la numeración que decía antes de los hijos de Ilúvatar. Los enanos no son creados directamente por Ilúvatar, pero terminan por ser reconocidos como sus terceros hijos. Entonces, pues si recordáis un poco las características que decíamos, en el caso de los enanos lo que pasa es que tienen unas vidas muy largas, sin llegar a ser inmortales como los elfos, y poseen, en lugar de la magia, una avanzada tecnología. Y esto pues lo demuestran el forjar las cotas de Mithril, dotar de habilidades especiales algunas de sus armas con las runas, o levantar las puertas de Moria, que serían después encantadas con la ayuda de un elfo. En estos tipos que se llevaban bien, ¿no? Pues sí, tiene su lógica, ¿no? Porque en muchas otras obras, los enanos sí que es verdad que pueden usar objetos mágicos, pero lo normal es que tengan una versión clara hacia la magia, e incluso que tengan una resistencia a la magia, que suele ser una característica implícita en todos los juegos. Cuando coges un enano, sabes que va a resistir a la magia. Pues sí, así es. Y bueno, si seguimos relacionando la magia con las distintas razas, veremos que los hombres ven en esa tecnología enana que no entienden algo muy próximo a la magia. Así que coincide con la cita de Arthur C. Clarke. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Al final siempre nos va llevando todo un poco a lo mismo, ¿no? Hacia lo que es ese uso de lo desconocido, pero que realmente puede ser usado como una tecnología. Pero bueno, hay más criaturas mágicas también, ¿no? Aparte de estas razas, digamos, humanoides. Sí. Aquí Tolkien la verdad que metió algunos elementos que ya existían de otras culturas y creó también sus propias razas. Entonces pues aparecen dragones, aparecen los hombres árbol. Aquí tenemos un toque de animismo. A ver, un árbol con alma. Sí. Aparecen los trolls. Y bueno, pues hay que decir que son criaturas que tienen otro origen. Y de alguna manera todas pues tienen ciertas capacidades mágicas con mayor o menor poder. Al final, un detalle curioso, viniendo de un ferviente cristiano católico, es que Tolkien pues distingue en su obra entre magia y brujería.
Y es interesante comentar que decía que ambas podían ser utilizadas para el bien o el mal, sin ser ninguna buena o mala de por sí. Ojo, que lo dice un cristiano. Solo marcaba que el peor uso posible era alterar el libre albedrío. ¿En serio? No sé, me quedo un poco loco, la verdad. Lo has dicho un poco como si Tolkien creyese de verdad en la magia y en la brujería. Bueno, esto ya no lo tengo tan claro, pero sí, a lo mejor lo he dicho de esa manera. En cualquier caso, lo que sí podemos decir es que la obra de Tolkien tuvo una influencia increíble en otros autores posteriores de literatura fantástica. Sí, vamos, eso sin lugar a dudas. La influencia de Tolkien es impalable. Te guste o no, tiene reflejo en toda la interpretación posterior de elfos y elfos sin ir más lejos. Muchas de ellas ya son la referencia que todos nos viene en la cabeza cuando aparecen esos seres en otras obras, y yo por lo menos cuando aparecen no puedo evitar compararlas. Es la referencia. Así es. Mira, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Martin, bueno, George R. Martin, ¿vale? Lo tenemos todos en la cabeza. El de los tronos. Ahí, ese. Que comentaba que Tolkien había sido una grandísima influencia cuando él comenzó a escribir. Y que le había marcado mucho el uso periférico, dice él, que hacía de la magia. Porque lo cierto es que en esa propia entrevista pone un ejemplo muy claro, ¿no? Y es cuando atacan los orcos, que Gandalf saca su espada y carga contra ellos. Es decir, no los fulmina con un rayo sin más, como pasaba en otras obras de ficción, de fantasía. Entonces, pues, ¿qué deciros de Martin? Canción de Hielo y Fuego cuenta con una rica cosmogonía propia y la forma en que trata la magia también es muy original. Vamos, nos da para un monográfico. Así que vamos a volver a Tolkien. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que sentó las bases de la fantasía heroica tal y como la conocemos hoy. Y esto, pues, también tuvo su reflejo en otras artes, como por ejemplo el cine. A mí me viene a la cabeza Willow, Darío, una película de Ron Howard basada en un guión de George Lucas, que claramente estaba influenciado también por Tolkien. Hombre, ¿cómo no va a estar influenciada? Si hasta el argumento básico es como el del Señor de los Anillos. Hobbits que tienen que evitar que algo caiga en manos del malvado. Vale, no son hobbits, son Nerwins y el lugar del anillo es un bebé, pero vamos, no se puede negar el parecido, es un viaje. Totalmente, el parecido está ahí, pero bueno. Esta magia no funciona igual en Willow, ¿no, Darío? Claro, así es. Willow, que es el protagonista, que quiere ser elegido como aprendiz del mago de su aldea, que es uno de esos magos clásicos que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Ancianos, con largas barbas y túnicas, solo que pequeñito, porque estos son como hobbits, enanitos. Además, también aparecen muchas criaturas mágicas que son entes de poder, pero a diferencia de en El Señor de los Anillos, existe una especie de fuente de poder natural que se puede aprender, una magia cuyo origen es el estudio. Tanto es así que aparecen objetos en los que los propios magos han puesto ese poder, objetos hechizados como las bellotas pétreas, luego también hacen ritos astronómicos, se usan momentos de poder del cosmos, digamos que aprovechan una energía del universo a través de su estudio. Oye, pues muy interesante esto que comentas. Porque al final en Willow se ven estos dos orígenes de la magia conviviendo abiertamente, pero en muchas otras obras no es así. Así es, sí. En la película la magia es una energía natural del mundo, parte de sus leyes naturales, y su estudio permite canalizarla. Sin embargo, en casi todas las películas de este tipo siempre suele haber individuos mejor dotados para usar esa magia, que puede ser desde por la simple herencia genética hasta por haber sido elegidos por una profecía o nacer en determinado sitio o cuando pasa algo en el cielo. Vale. Oye, y una mezcla de estas cosas no la encontramos también en la escuela de Harry Potter. Sí, claro. El caso de Hogwarts en Harry Potter es un caso clarísimo de magia vinculada al estudio. No existe un componente religioso, como suele ser habitual, aparte del que puedan tener algunos personajes, que no es algo que a lo que se le dé importancia, sino que el poder mágico es algo que existe por sí mismo. Casi más interesante que la propia historia del protagonista es el mundo en el que vive, empezando por la escuela de magia. La verdad es que ahí la magia lo impregna todo. Hay familias cuyos miembros tienen la capacidad de aprenderla y la estudian, y luego pues también hay humanos que no están dotados de la magia. Sí, exactamente. Y a las personas que no son capaces de manejar la magia se les suele conocer como muggles en los sectores más puristas y reaccionarios entre los magos. Y lo hacen de forma peyorativa, como si fueran inferiores. Y bueno, si te pones en el ejemplo de cómo llaman a los magos cuyos padres no eran magos, los llaman sangre sucia, así que imagínate. Sí, es que eso es muy fuerte. Además hay muchos estilos de magia, que es algo también muy rico en este mundo de Potter. Sí, hay muchísimos estilos de magia, pero van mucho más allá. No es la magia simplemente que la usen como instrumento, sino que forma parte de su vida cotidiana. La usan hasta para remover el té. De hecho, gran parte del encanto de los libros es ver cómo sustituyen cosas que te llevan un esfuerzo en la vida normal por determinados hechizos muy ingeniosos. Y por supuesto, dentro de todos estos estilos hay diferentes profesores, muchas disciplinas como encantamientos, adivinación, pociones, un poco de todo. Bueno, es que sin duda el mundo de Rowling nos da para otro podcast. Pero bueno, la magia no solo se limita a nuestro mundo o entornos de fantasía medieval, porque también tenemos magia en el espacio.
Pues ya toca hablar de Star Wars, ¿no? Tanto hablar de George Lucas. Sí, desde luego. Pero bueno, además, porque hasta cierto punto podríamos decir que la fuerza es algo así como la magia, ¿no? Bueno, pues sí, sería un caso de magia vinculada al estudio. En este caso, el estudio de la fuerza. La fuerza, tal como nos la cuentan, es una energía que emana de todos los seres vivos y que algunos seres concretos son capaces de dominar y de trabajar para poder utilizar en su provecho. Un poco parecido a lo de los elegidos de algunas creencias religiosas. Pues mira, es curioso que lo menciones, porque de hecho, aquí podríamos comentar el caso del jedismo o templo de la Orden Jedi, y cómo el estudio y filosofía de la película terminó derivando de una religión. Bueno, pero eso fue un caso de troleo masivo, ¿no? Que se pusieron a proponerlo así como de coña. Sí, a ver, empezó así, pero se conoce que fue más allá. Venga, cuenta. Bueno, pues todo empezó con una campaña de protesta frente a las encuestas que en Reino Unido se tienen que hacer, bueno, encuestas como las que recibimos todos. Lo que pasa es que allí tenían que marcar en una casilla el credo del ciudadano de turno. Es decir, ¿en qué creías, no? ¿Cuál era tu religión? Oye, eso sería impensable, ¿eh? Con las leyes de datos personales y tal. Tremendo. Sí, pero de alguna manera en el mundo anglosajón esto se ve bastante más. Vale. Me parece tremendo, pero bueno. Bueno, sí, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, debió ser una operación orquestada por las redes sociales, para la risa de todos los que participaban. Y el caso es que la cosa, pues, fue a más y más, y mucha gente se inscribió en esta lista. Tantos que parece ser que, bueno, llegaron hace, no sé, el año pasado, hace un par de años, eran más de 400.000 los ingleses que pertenecían a esta religión. Hombre, pero, a ver, eso en el fondo es haber cumplido un trámite administrativo porque cumplían, pero, hombre, les dirían que eso no era una religión de verdad, ¿no? Ahí está el tema. La comisión encargada de aplicar los fondos a las cosas sociales determinó que esto, pues, mira, esto no era una religión. Pero la cosa siguió adelante. Es que, claro, imagínate que luego piden una subvención por ser una minoría. Sí, es que es así de fuerte, es que al final se trata de causas sociales. Pero bueno, la cosa no termina ahí. Resulta que, mira, ahora no me acuerdo si fue leí algo por ahí de un chico de 23 años. No sé si era el promotor de la operación esta de troleo o el instigador de la oficialización del culto. El caso es que esta filosofía de los Jedi, la que conocemos todos de las películas y los libros, pues tiene 23 principios, digamos, y la registró como religión. Y desde entonces parece ser que no son pocos los que se han inscrito como creyentes de esta religión en los últimos años. Qué fuerte, ¿no? Oye, pues me da ganas de inscribirme, no te creas, aunque sea para sumarme al troleo. Bueno, te veo ahí, pero vamos, pasa mañana. Pues sí, es un buen ejemplo de cómo una broma o campaña de protesta puede desembocar en algo totalmente inesperado que se te va de las manos. Pero bueno, vamos a volver a la fuerza. Eso, volvamos a la magia. Bueno, la fuerza, pues sí, efectivamente, tal como la plantean, se trata de un poder mágico, pero con dos extremos opuestos y confrontados. Y además ofrece a quien las domina poderes mentales y físicos de todo tipo. Aquí sería curioso comparar cómo, mientras que en Star Wars o en otras obras de fantasía la magia parece aplicarse sin ningún tipo de efecto físico directo sobre quien la utiliza, hay sistemas de magia, que se suelen llamar sistemas de magia dura, donde esto no es así. Hay obra donde los efectos mágicos, una vez provocados, son coherentes y respetan las leyes de la física. ¿Vale? Imagínate cuando los Jedis tiran de algo, o empujan algo, o Yoda, ¿no? Cuando saca la nave de Luke del pantano y la empuja y la mueve. Está moviéndola con total libertad. Pero vamos a poner eso en otro caso. Supongamos, como pasa en la saga de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson, que podemos empujar metales con un poder que tenemos. Bueno, pues podríamos disparar una moneda como si fuera una bala. En un sistema realista, si seguimos empujando la moneda al chocar contra un muro que la detiene, esa fuerza provocaría que fuéramos nosotros los que saliéramos disparados. Se genera mediante magia una fuerza de repulsión, pero una vez que existe esa fuerza, se comporta con realismo. Muy recomendable, que leáis la saga de Nacidos de la Bruma, de lo mejor que se ha hecho de fantasía últimamente, y un tipo de magia muy especial. No os puedo decir más, pero pues apuntárosla. Muy buena recomendación, Darío. Y bueno, podríamos rematar con un ejemplo más de fantasía espacial que, por su interpretación en medio camino entre la magia, la religión, la tecnología, nos acerca de nuevo a la cita que nos ha acompañado a lo largo de todo el programa de hoy. Son unos pequeños seres peludos, tribales, que querían estar en comunión con los árboles en que habitaban y que adoraban las cosas brillantes, hasta el punto de que llegan a idolatrar a un androide dorado cuando éste llega con sus compañeros de aventura.
los Ewoks. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo creo que como se llegan a hacer amigos de los rebeldes, ¿no? Es porque C-3PO se hace pasar por un dios, ¿no? Así como es ahí totalmente dorado, y les cuenta unas historias que yo estoy seguro que acabarían formando parte de la religión de esa tribu. Fíjate lo que te digo. Pero vamos, podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero en cuanto al origen de la magia y los principales ejemplos que nos podemos encontrar en la literatura y el cine, desde nuestra perspectiva, diría que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Sí, la verdad que podemos extendernos bueno, seguro que mucho más, pero bueno, estoy de acuerdo. Seguro que además recuperamos este tema en próximos programas. Bueno, toca recapitular y hacer balance de nuestro segundo programa, donde os hemos hablado sobre el origen de la magia, las diferencias que encontramos entre las fuentes fantásticas e históricas, su reflejo en el cine y literatura y la importancia de lo mágico en nuestra sociedad. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros y os animamos a escribirnos y decirnos si os ha gustado el programa de hoy o si se lo pondréis en bucle a vuestro peor enemigo. A ver, es que igual pues no les ha gustado. También nos encantará tratar cualquier tema que os apetezca proponer para nuestro podcast. Y podéis hacer todo esto enviando un email a la dirección taquionesimazmorras@gmail.com o dejándonos un comentario en el muro del podcast o en el muro de Facebook. También podéis seguirnos en Twitter, @taquionesimaz. Allí también encontraréis algunas curiosidades del podcast y mucho más sobre los temas que iremos tratando. Vamos a seguir mejorando, a base de mancia y sortilegio, allá donde no nos asista la razón pura. Vamos despidiéndonos por hoy, pero no sin antes agradecer a Adri su participación en el podcast. Muchas gracias, amigo. No hay de qué, hombre. Es un auténtico placer y un honor formar parte de esta tripulación. Gracias. Y muchas gracias a vosotras y vosotros también por habernos acompañado. Volveremos con más claves en 2 semanas, donde os hablaremos de la conquista del espacio. Así que el tiempo vuele, tengáis una quincena fantástica y seáis muy felices. Gracias.